Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de este programa Café con Amigas, en donde estas dos lectoras y escritoras se adentrarán en el mundo del cine y la literatura. Por supuesto que para este debate y tertulia se encuentra Mariana acompañándome. Hola a todos, un placer, gracias Edna por invitarme. Bueno, el día de hoy tenemos un país que a mí me parece muy interesante y resultó que ya había visto muchas cosas y había leído muchas cosas. Sí, El país que estamos en esta semana es Dinamarca. Entonces, bueno, creo que no hace falta presentar el país más allá de decir que es Dinamarca. Creo que la mayoría sabemos que está en Europa, que su capital es Copenhague y que, bueno, mm, sigue siendo un reino parlamentario, pero bueno, es una monarquía. Y su lengua oficial, pues es el danés, ¿verdad? así es. Que es una lengua, se considera nórdica, ¿no? Igual que el noruego, el finlandés, el sueco, etc. Bueno, no sé si quieras empezar tú de qué fue lo que leíste esta semana. Lo mío no Bueno, es nada emocionante. Eso lo aclaro desde el inicio. lo mío, pues es algo muy sencillo. De hecho, yo leí un libro infantil de Ay, este no, autor que no, 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 no. se llama Hans Christian No Andersen. sé. Yo también hice lo mismo. Es que es muy divertido. Ay, ¿cuál leíste? Yo leí La Reina de las Nieves. Ah, uf, uf. Qué bueno, yo leí La Sirenita. Bueno, Ah, mínimo ya sí, leímos diferentes. Ok, ok, mínimo, ¿no? Ya. sí. Bueno, Ok, seguramente el La Reina autor de le las Nieves. suena, Sí, ajá, tiene que sonar. porque es el autor, como decíamos, de La Sirenita, de Pulgarcita, de La Reina de las Nieves. Son Bueno, bueno, compré una versión que serán todos sus escritos, de todos Ujú. Sí, como una eh, antología de todos sus cuentos. ajá, de sus cuentos. No incluía las novelas cortas, pero son como 1350 páginas, una madre por el estilo. Ujú. Y son como, han de ser unos 80 tal vez, rondando. Pasan de los 60, estoy segura. Este, Bueno, bueno, Hans Christian Andersen es un poeta, dramaturgo, escritor, ensayista, cuentista, novelista, un escritor, básicamente. Sí. También es filósofo, no sé si sabías eso, también le hizo la filosofía por ahí. Danés, de la segunda mitad del siglo XIX. Ujú. eh, no me acuerdo ahorita en qué año nació, 1820 y tantos. Déjame revisar mis notas. Ah, no, me equivoqué, 1805. Y muere en el 75. Apenas 70 años, muy el dedito. Y bueno, es muy conocido por sus cuentos de hadas. eh, que de hecho bueno, se incrustan en como una corriente que hay en ese momento, porque también al momento que escriben los hermanos Grimm supongo que también les tienen que sonar o que suenan porque son La Caperucita Roja, Cenicienta, eh, La Bella Durmiente, pues todo básicamente. Yo creo que entre Christensen y los hermanos Grimm son el 90% de las películas con las que crecimos de Disney, básicamente. Sí. De esa tanda como de los viejitos que somos de los 90, de los millennials, la única que no me suena que sea de ellos, hasta hacia top of my head, es la de Mulan, que bueno, es una leyenda, es un cuento, no es una leyenda, es una historia china, ¿no? Que sí pasó, está escrito, pero es una historia china, y creo que es la única que no me... Diana, la de la princesa y el sapo, bueno, sí hay una versión, no en Nueva Orleans y así como
Bueno, pero pero ya sí nos hay. estamos yendo a otro lado. A ver, enfócate. Perdón, sí. Ajá. Ok, bueno, ¿qué te gustó? ¿No te gustó? La tuya es la que después fue la historia de Elsa, ¿no? La de Frozen. Pues no sé. No Esta estoy se segura. supone que es una historia de una niña que se llama Margarita. Fue Ajá, publicada en 1844 ajá, y pues es como la típica historia del viaje del héroe, ¿no? Es esta niña que jugaba siempre con un amigo suyo que se llama Carlos y la reina de las nieves, digamos que lo secuestra y ujú, entonces pues se dedica a buscarlo y en esta travesía pues se encuentra con diferentes personajes que le van a ayudar a encontrar a su amigo. Se encuentra una ladrona, un príncipe, una princesa, una bruja, unos habitantes de Finlandia y de Laponia y, y pues se va así como que le van dando cosas, ¿no? Para que ella pueda encontrar a su amigo. O sea, al lugar al que llega, ese personaje que le ayuda le da algo para que lo pueda intercambiar con el siguiente y así. Entonces está buena, o sea, es una historia simple. eh, ¿Tiene final feliz? sí, sí, la verdad sí. Está, o sea, súper, súper detallada, descrita. O sea, te puedes imaginar cada cosa que hace la niña, ¿no? A cada lugar que llega. eh, pues tiene obviamente interacción con animales que hablan, con, Ujú. creo que es un conejo y, o sea, está lindo el cuento. Am, creo que, bueno, pues, no sé si va un poco el tema, pero a mí algo que sé que ha sido como, o que le fue criticado a Christensen Andersen en su época, es que tomó historias que originalmente tenían finales trágicos y los pone en historias felices. El caso con Kristen Andersen, igual que con eh, con, con los hermanos Grimm, Ujú, es que toman historias que ya era, como por ejemplo la historia de la Llorona aquí en México, o sea, leyendas, digamos, que ya se contaban, pero que habían sido tradición oral, ujú, y que había 20.500 versiones, y las fijan en registro, ¿no? Y las fijan este, y entonces se populariza la historia tal cual es. En el caso de Andersen, yo sé que una de las críticas que se le hizo en su momento cuando se publicaban las obras es que le ponía finales felices a historias trágicas. ujú. Entonces como que los adecuaba un poco. ¿Qué leíste tú? Yo leí La Sirenita. Ok. Eh, bueno, la historia es básicamente la historia de Disney, no más Ujú, que sí se nota más es decir, el paso que tuvo que dar Disney de la historia de Andersen a su final feliz de Disney a la historia de cuento de hadas que nos conocemos todos es ujú, mucho más pequeño que cómo a Christensen Andersen tuvo que hacer como la vuelta para poder darle un final no tan terrible a la cuento de la historia de la sirenita. Em, bueno, la sirenita, que de hecho no se llama Ariel, o sea, es la sirenita, ujú, este, mm, vive en el mar con su papá, el rey del mar, que no es Tritón, es el rey del mar, y su abuela paterna y 5 hermanas, ¿no? Em, está fascinada con el mundo exterior, toda esa parte es la misma que la historia que nos conocemos. Y am, al cumplir, aquí es donde está como lo diferente, ¿no? O sea, en el caso de la de Disney, como que no tienen edad, ¿no? O sea, como que no le notas la edad al asunto, ¿no? O sea,
el dibujo se ve medio infantil, pero si se están casando uno asume que pues ya son grandes, pero pues qué tan grande es grande, ¿no? Acá la historia es muy específico, 15 años, que no debería ser sorpresa de nadie, ¿no? Era la época en la que se hacía el debutante en la época victoriana, en la que las mujeres entraban a edad casadera. Entonces no es de gratis que la historia diga 15 años, o sea, y sí, o sea, lo que no notas en la de Disney, que te puedes pensar, o sea, que no le pones edad a la sirenita, ¿no? O sea, pues nada más es, si ya se va a casar es porque ya está grande, ¿no? O sea, pero no le pones edad. Pero acá en el cuento sí, o sea, bueno, yo, que tengo 30 años, pues sí, sí, dices, ah, pinche burro". Este, pero sí están igual las descripciones, ¿no? Súper, súper profundas, porque además La Sirenita se escribió originalmente como un ballet y después fue que lo volvió cuento. Em, Creo que en la actualidad ya no se ha presentado como el ballet, pero estuve como leyendo em, como críticas que hubo en su época y decían que era pues, un ballet pues muy bonito, ¿no? Porque este todas estas como luces azules y la música y todo. Entonces, por eso la historia de Andersen era tan detallada. Aquí lo voy a exfoliarlo, no tiene mayor, un googleazo se los espolia muy rápido. La historia o las historias originales terminan en que em, la sirenita, bueno, el precio, digamos, que tiene que pagar para poder ser humana y poder em, Sí, llegar a la tierra y tener llegar a la piernas. tierra y estar en piernas y todo eso, en la Ujú. película es su voz. Sí. Acá también es su voz, pero se supone que la voz es las sirenas, o sea, si se acuerdan como la mitología, que de hecho nosotros en español decimos sirenas, pero en realidad la traducción es Nereida, o sea, la figura mitológica de la mujer cola es una Nereida, ¿no? Eh, Sirena es en realidad la mujer, la mitad mujer, mitad gaviota. Entonces eso es como muy importante, porque las Nereidas están vinculadas a su voz, ¿no? Al hecho de que la canción de las Nereidas es lo que les permite atraer a los seres humanos, etcétera. Entonces, cuando las sirenitas, o sea, bueno, cuando las Nereidas, o en este caso, ellas cumplen, o esos seres acuáticos cumplen 15 años, entonces, digo que ahí es como lo que se nota como la parte en la que como en la que influye un poco como la historia, ¿no? Porque se supone que ellos, los seres acuáticos viven aproximadamente 300 años, una cosa así, ¿no? Entonces, pero a los 15 años se les regala una visita a la superficie. Entonces pueden conocer como, mira, está la Tierra y estos son seres humanos y viven muy poquito Como y se Luca. mueren. Ándale, 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 ajá, sí, sí, sí. Este, entonces, eh, el, o sea, digo, como dices, bueno, ¿por qué los 15 años? Así viven 300 años, 15 años, técnicamente todavía es un mocoso de, o sea, ¿no? Es como los perros, ¿no? Que viven 14 años, pues a los 2 años ya están maduritos, ¿no? Pero, o sea, no se me explico. Entonces, eso de los 15 años, como que sí notas que es como porque a los 15 años en esa época era como que las mujeres ya eran mayores de edad, ¿no? Entonces Sí. salía. Y el hecho simplemente de salir a la superficie, ¿no? O sea, es como debutan, no sé, es como, no sé. Yo historiadora empezó a ver como muchos simbologismos y todo eso, y yo dije, simbologías, Sí, entonces bueno, dije, y tú y tu, ¿cómo se llama? Orgullo y prejuicio y todas esas cosas que, ah, bueno, sí, bueno, ajá. Bueno, pero el punto es que la sirenita, eh, las, eh, las sirenas cuando mueren, o las nereidas, mejor dicho, los seres acuáticos cuando mueren, se convierten en espuma, porque no tienen un alma inmortal como los seres humanos. Es como el caché como la diferencia, digamos, ¿no?
uno puede decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con toda la historia? El final original es, o el final, digamos, trágico, que era como antes de Christian Andersen, es simplemente que como el príncipe se casa con la princesa, no con la sirenita, entonces ella se le rompe el corazón y muere por el corazón roto. Pero en algunas historias era que moría pues porque ese era como el canje, ¿no? O sea, Bueno, pero ¿qué tuvo, sucedió en tu historia? y en la historia lo que hace Christian Andersen es que entonces como que le pone un final, digamos, teológico cristiano, así como que dice, y entonces le cambia a que ella muere de tristeza por el corazón roto, pero como hizo todo el, Es su el sacrificio. esfuerzo, ajá, hizo como el sacrificio del amor y todo esto, entonces que, ay, o sea, como que intentó ser humana, entonces como que su alma, aunque su cuerpo se volvió espuma, este, O sea, ¿sí se y muere? sí, sí se muere, pero su alma se Qué salva, digamos, o triste. sea, llega, se vuelve inmortal su alma. Yo digo, o sea, es como, como que siento que en la historia de la sirenita sí le costó más trabajo, así como darle ese giro, así como, y volverlo más, Bueno, pero es que porque en sí, Disney siempre tiene que ser como historias felices, ¿no? O sea, cuentos y finales no, pero en felices. el caso de Andersen, o sea, Sí, es el que le da el giro, ¿no? De decir, ok, sí, se vuelve espuma, o sea, no puede alterar tanto la historia porque la gente se le iba a ir a la yugular, ¿no? Entonces sí, su cuerpo se vuelve espuma, pero como ella buscó tener un alma humana, su alma se volvió inmortal y entonces murió su alma humana y entonces su canción y no sé qué, y bla, bla, bla. Entonces es un final agridulce porque, pues sí, se muere el ser, la criatura, así, sí. pero pues se asume es que es un final feliz porque pues al final consiguió ser humana, ¿no? Entonces es un final así como medio, es un poco como el de la, creo que el de la, ay, se me fue, el de la cigarrera. Sí te sabes la historia de de la niña que vendía Pero cerillas, ¿qué ¿no? tiene que ver eso? O sea, son historias en las que él, o sea, a él le gustan los finales felices, a él como Sí, cuentista, sí, pero son historias que ya estaban digamos, en el folclore, ajá. y entonces tuvo que hacer la adaptación cañona entre esas historias tristes y adaptarlas a su estilo. Porque en la historia de la niña de las cigarras, la historia original es que se muere y ya. Ujú. O sea, encuentran su cuerpo al día siguiente y ya. Y en cambio, en la historia de Andersen es que se sienta a comer con su mamá. Obviamente entiendes que se murió porque la mamá está muerta, pues, pero vamos, la última parte te cuenta y te describe la cena con su mamá y los regalos y el abrazo. Entonces, te da a entender que pues sí se murió, pero con su mamá, o sea, no es un final tan trágico. Trágico, ajá. O sea, eso es como te digo, o sea, ahí es donde notas la diferencia entre las historias que él sí escribió así aquí de su cabeza para adelante y de las que tomó, digo, que no es plagio, porque pues es su cultura y eran las historias de su cultura y las plasmó y al final las volvió propias. O sea, la sirenita tiene toda su marca, o sea, las descripciones de las historias, lo que Sí, decías es eso muy es muy divertido. bonito. Exacto, o sea, muy bonito estéticamente, como te lo Sí. imaginas, y también una lectura muy rápida, Poética, muy además. poética, ajá, Sí, porque además tiene poemas él. sí. Este, mm, los personajes son como vivaces, o sea, de- entonces, a pesar de todo, de que está tomando como el folclore danés de su época, sí se nota como le hace el giro de tuerca a volver su historia, ¿no? O sea, como el ponerlo. Entonces, yo Sí. cuando salió de Dinamarca, yo iba a leer otro, estaba pues como dije, ay, voy a leer algo como contemporáneo y tenía dos, tres opciones. Pero Ujú. después me di cuenta, bueno, nunca le, o sea, me sé la historia de la sirenita y yo ya sabía que iba a terminar la historia.
en que pues ella se vuelve espuma, pero no me sabía como todo lo demás de cómo en realidad la gente se le fue a la yugular por el hecho de cómo se atrevió a ponerle un final feliz a una historia. Porque esa es una cosa que hizo Christian Andersen que me parece muy importante, que lo diferencia así a leguas de los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm plasmaron las historias que se contaban y la mayoría respetaron el espíritu folclórico de esas historias. Los cuentos en Europa, porque son historias que son desde la Edad Media o incluso desde finales del Imperio Romano. Entonces, los cuentos se utilizaban como método de enseñanza, un poco como fábulas, ¿no? O sea, como para decirle a los niños, no confíes en extraños en el bosque porque te van a matar, ¿no? O sea, es el lobo. O no sueñes con salirte, o sea, si tiras la piedra muy lejos, te vas a morir, ¿no? Que es el caso de la Cenicienta o de la Bella y la Bestia. O sea, y algo que hizo Andersen, que es completamente su caso y que por eso se le empiezan a llamar cuentos de hadas, es tomó ese mismo folclore, esas mismas historias que servían para enseñar a los niños lecciones, si quieres, muy duras, muy arduas, muy, no sé, mágicas, y lo volvió ahora sí que cuentos de hadas. O sea, tomó esas historias tristes, trágicas, muy realistas, si quieres, y les da su toque, porque, y entonces es cuando se empiezan a llamar cuentos de hadas, ¿no? Que son Fíjate, y ahorita fantasías. que dices todo eso, dice, recibió en su vida muchos honores. En 1866, el rey de Ujú, Dinamarca le concedió el título honorífico de consejero de Estado y en 1867 fue declarado ciudadano ilustre de su ciudad natal. Y a partir de ahí, en 1956, se concede cada 2 años ujú. el El premio premio Hans Christian es Andersen de la a literatura la infantil literatura y infantil. desde 1966 de ilustración también, porque Ujú. pues obviamente los cuentos también iban de la mano de las ilustraciones. O sea, te digo, en ese sentido hay un parteaguas de lo que conocemos como cuento de hadas. O sea, los cuentos de hadas, como los asumimos hoy en día, ¿no? La historia del héroe, el final feliz, etcétera, etcétera, son producto de la pluma de Andersen para Occidente, ¿no? O sea, para acá. Porque si tú lees, por ejemplo, los hermanos Grimm, todavía tienen este deje como de fábula, de metáfora, Sí, de pero mucho leyenda, más grave, tosca, rudimentario, sí, ajá, grotesco, no grotesco, pero como, como bruto, pero no bruto de tonto, sino bruto de material en bruto, o sea, como, sí, en brutos, ¿me explico? Y en cambio con Andersen toma esas historias y ahora sí que las vuelve, inventa el cuento de hadas, ¿no? O sea, sí, este final feliz, e incluso historias, digo, como la niña que vendía las cerillas, la de la Cenicienta, perdón, la de la Sirenita y otras tantas que en su forma en bruto eran un final trágico, como el resto de los cuentos medievales, los vuelve finales felices. sí. Ahora, ¿cómo, Entonces, qué viste tú de película? ¿Lo perdón, de película, relacionas? No. ah, no en el sentido de que de esas cosas que das por hechas, digo, no había leído, me di cuenta que no había leído nunca la versión original de Cuentos de Hadas. Yo vi una película que se llama El Festín de Babette. Ok. Es la primera película danesa en ganar un Oscar a mejor película extranjera. Ajá. Déjame buscar la ficha. Aquí la tengo. Aquí la tengo, El Festín de Babette. Me costó un trabajo verla, o sea, en el sentido de hay que buscarle para poder verla. Y Ok. no es cine, es del 87. La dirige, bueno, en México se estrenó en el 88. La escribe y la dirige Gabriel Axel.
Y ahí fue cuando me di de tope, porque primero leí y después, ya que estaba buscando las películas, que estaba viendo qué era lo que iba a ver, fue que me di cuenta que había visto muchas cosas. O sea, los daneses por debajo del agua no están tan lejos de Hollywood, ¿eh? Son muy bien hechos en Sí, no, las sí, sí, historias y sí, en sí, 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 todo. sí, o sea, pero a lo que voy es, o sea, o sea, hay actores, o sea, hay directores, o sea, y que no lo sospechas y no lo piensas, y de repente, o sea, a mí cuando me salió la lista de películas danesas dije: "Esa ya la vi, esa ya la vi, esa ya la vi", o sea, me di cuenta que tenía como unas 9 que ya había visto. Y ¿Y sí, de qué la se verdad trata yo tu película? bueno, perdón. Está basada en un libro que yo no sabía que iba a meter el libro, de hecho, estoy leyendo ahorita el libro. Eh, a grosso modo pues va a sonar muy aburrido, pero no sé cómo decirlo, pero ella es una mujer que llega a un pueblito en ¿Noruega? ¿Suecia? Noruega. Y llega con una carta de un señor que tú no sabes exactamente quién es, a pedir trabajo a dos hermanas solteronas, eh, hijas de un pastor anglicano o calvinista, perdón, que se había mudado, o sea, es un pueblito que está así, cuando te digo perdido de la mano de Dios, es perdido de la mano de Dios versión isla, o sea, tienes que llegar en barco, ¿no? Entonces se fue para allá para fundar como su comunidad religiosa, ¿no? Y la historia trata de cómo Babette, Babette es francesa, eso sí lo sabes al inicio de la película, sabes que ella es francesa y cómo ella va mm, adecuándose y adecuando a la comunidad a ella, o sea, como esta dinámica de cómo se van encontrando estos dos. Entonces ella llega a este pueblito, em, y se ofrece, llega como, como ama de casa, ama de llaves, que incluye cocina, ¿no? Con esta carta de recomendación de este señor que tú no sabes exactamente quién es en todo este business, ¿no? Em, Y las hermanas le dicen así como, ¿sabes qué? Pues no tenemos dinero, o sea, no te podemos contratar. Y ella le dice, no, yo trabajo gratis. Mientras me den donde dormir y pueda comer de su mesa, yo trabajo gratis. Lo cual es raro, ¿no? O sea, es como, pero pues la aceptan y entonces es un pueblito que viene en decadencia, o sea, se han estado muriendo las personas y precisamente por lo calvinista y por lo puritano de la versión cristiana que este pastor, es decir, que el papá de las hermanas, que para esta historia ya está muerto, o sea, ya no, ya, había impuesto, la gente que nace se va y no ha nacido alguien en décadas, porque la gente que llega no se queda porque es muy férreo el asunto. Entonces, se van y tiene reglas pues en torno a la sexualidad así muy, muy estrictas, ¿no? Así de que casi, casi no deben ni siquiera voltearse a ver, o sea, apenas cuando los que son parejas o que son esposos pueden así tomarse de la mano de meñique, así de dos, con estos dos dedos, ¿no? O sea, es como, o sea, es muy estricto. Entonces, todo eso ha propiciado que pues, y sí lo notas, ¿no? O sea, y eso es algo que me gustó mucho en la película, es decir, el juego de luces, el juego de sonidos, todo eso te da a entender la diferencia entre Babette, una francesa muy vivaz, muy alegre, muy contenta, que le hace bromas a todos, que les cuenta chistes, porque además ella llega sin saber hablar el idioma de las hermanas. Entonces tiene pues este conflicto entre cómo darse a entender, ¿no? Entonces encima culturalmente muy distintos. O sea, me gustó mucho la película porque, uno, muestra que aunque nosotros luego queramos meter Europa como en un cajón y todos son exactamente lo mismo,
la diferencia entre Babette y la familia y esos noruegos o daneses Ujú, es así de 0 a 80, ¿no? O sea, son dos polos opuestos. Y bueno, se llama el Festín de Babette porque resulta que ella tiene un boleto de la lotería francesa, que cada año ella ahorra y hace trabajitos así para los demás viejitos, para juntar dinero y para pedirle a algún amigo en París que se lo renueve. Este, y lo único que sabes es que es francesa, que le renuevan este boleto y que ella viene huyendo de la Revolución Francesa. Fin del comunicado, ¿no? Cocina muy rico, ¿no? Y entonces empieza como las hermanas, literalmente al momento en el que ella llega, o sea, es una como una evolución muy paulatina, ni siquiera te das cuenta, porque la primera escena en la que están comiendo en la mesa literalmente es pan y agua, así versión franciscana y pan por la cara que pone Babette, así de esos panes que dices, ay, güey, como para matar personas de lo duro que está. Y poco a poco ves que, por ejemplo, de repente estás en una escena y dices, eso es mantequilla, así como, y pasan otras tantas cosas y ves 10 minutos y de repente, eso es huevo, y o sea, o sea, como, y de que Babette lo va metiendo, y entonces, esa es la historia, como que así como lo va pasando en la mesa, así va pasando en la historia, poco a poco Babette va metiendo, o sea, sin forzar y sin obligar a nadie, pero los demás están con tantas ganas de integrarse y todo esto que empiezan y bueno, se llama El Festín porque, espoileó la película, ella, se gana la lotería. Entonces, se gana la lotería y con el dinero de la lotería se lo lapida, pero cuando digo lapidar es literalmente se lo acabó en armar un festín para el pueblo, para esta comunidad. ok, Cuando te digo pueblo, estoy haciendo es que no sé cómo, o sea, congregación, o sea, sí, caben en una mesa, o sea, son 20 personas, 25 personas tops. No, menos, no, son menos. Porque todos son personajes en la película, o sea, todo el pueblo es personaje en la película. 15. ujú, Entonces, además que es una maestría en historia culinaria, ok, porque y allí es cuando te das cuenta quién es Babette, porque cuando empieza a traer, o sea, cuando dice: "Voy a organizarles un festín para agradecerles que me han tenido aquí", porque pasan décadas. Entonces, por haberme tenido aquí tanto tiempo y todo, y por haberme acogido y por haberme salvado y todo, entonces, les quiero organizar esto. Y entonces lo empiezo a organizar como con 2, 3 meses de anticipación. Y entonces trae una ¿ubicas la caguama, la tortuga? ujú, Bueno, de las no la caguama, sino la que es no me acuerdo cómo se llama la tortuga, una especie muy, este, icónica, el que tiene como unas como, tiene unas como espina dorsal muy marcada, no me acuerdo ahorita cómo se llama la tortuga, bueno, el punto es que traen una tortuga que traen cargando entre 2 cristianos, ¿no? Y luego coñac así de pero de y hay una escena que dice: "Ay", está uno de los viejitos que es como el punto cómico de la película, y está así con su coñac y hace: "Este coñac está tan bueno que seguramente lo bebería el rey". Y entonces Babel le dice: "Pues era el que se sirvió en Versalles". Y el otro así como, estás así como no sé qué. Y al final invita al señor que le había escrito esa carta con la que llega la historia, que resulta que estas 2 hermanas habían sido muy bonitas y muy solicitadas en su época, y él era un capitán o general, un capitán, coronel, un grado muy alto en el ejército. Y él había perseguido, pero ellas por hacerle caso al papá de que el papá las quería tener aquí, y no, es que el sexo y no sé qué, y no te puedes casar y tienes que servirme a mí, que soy tu padre. Entonces, ellas no se habían casado, a pesar de que se habían enamorado y seguían enamoradas de estos hombres. Y
estos dos hombres, porque no solo llega el general, que es el que le había escrito la carta a Babette para recomendarla, este, una de las hermanas canta muy bonito y había estado a punto de irse al conservatorio de, no me acuerdo qué, ahorita no me acuerdo en dónde, este, creo que había tenido incluso ofertas de entrar a Praga, a la ópera de Praga, una cosa así, como súper guau, y tampoco se había ido. Punto es que llega, ¿no? El pretendiente. Y entre la gorro y gorro de los platillos que van saliendo y lo todo, y como el maridaje, pues se empiezan a poner borrachos, ¿no? Entonces empiezan a salir las historias de amor entre estos y aquellos y el pleito, porque era una comunidad en la que no, nosotros nunca nos peleamos. Y claro que hay una escena en la que es que tú, que no sé qué, que no sé cuánto, y no, pues que tú también, y que la chuchita la bolsearon, ¿no? Nunca se sale de las control la cosa, pero sí, o sea, van perdiendo como sus inhibiciones, ¿no? O sea, como que van teniendo como este anhelo y esta añoranza de ¿acaso servirá lo que hicimos o sea, sacrificamos todos nuestros placeres humanos, no solo nuestros placeres, o sea, como todo lo que nos hace ser humanos, la alegría, la música, o sea, el comer, el bien comer, porque te das cuenta a lo largo de la película que esas formas de comer tan feas eran porque había que torturar al cuerpo, ¿no? Por esta idea calvinista que tenía el papá de estas hermanas y que le había enseñado a la congregación. Era una congregación que lo único que cantaban eran cantos religiosos y no podían ser cantos alegres, que no sé qué, no sé cuánto. Todos vestían de negro. Entonces, como que a lo largo del festín, el tema es que ellos se van como, están viendo hacia atrás, hacia sus vidas de, híjole, o sea, ¿acaso valió la pena vivir así cuando eso, o sea, como los contrastes, ¿no? Y es cuando sale que Babette había sido chef en el hotel, no me acuerdo qué, que era el más importante de París en la época, este, mm, a principios de la época napoleónica. Había sido la primera mujer chef y, y había sido aprendiz del chef de Versalles. Por eso ella sabía que el coñac que estaba trayendo era el que se bebía en Versalles, porque ella aprendió allí. Y Pero esta comunidad vive tan aislada que cuando se revela ese dato de que porque al final si la sopa de caguama de esta tortuga es una sopa icónica, y cuando el general la prueba, así como dice: "Esta solo la he probado", y hace memoria de cuando estuvo en Francia antes de que cayera Bonaparte y no sé qué, y empieza a contar, y en eso dice, y el chef hacía y empieza a hablar de como de todos los postres que hacía y de todas las comidas que hacía, y poco a poco, o sea, pero haz de cuenta que los va diciendo en el orden, dice, y después de esto servía no sé qué, soufflé con no sé qué madres, y sale el platillo. O sea, Babette está recreando la última cena que hizo en este hotel como chef antes de huir de lo de Napoleón. Entonces, a mí es una película que es larga, es muy larga la película, pero me gusta mucho porque aprendes, o sea, ves recetas que dirías, ay, son mentira, pero no, de historiadora al público, sí son recetas que se utilizaban en la época eh, de finales, o sea, que comieron, recetas que comieron, no sé, Luis XV, Luis XVI, no sé si Luis XIV, pero Luis XV, Luis XVI, María Antonieta, Napoleón, o sea, Bueno, Mariana, se nos está acabando el tiempo, por ay, favor. perdón, te toca, perdón, ya lo siento, no es que de verdad amo la película, pero es una película que necesita que no esperen el viaje del héroe, de Iron Man, de música, de pa, o sea, no, es otro tipo Sí, de cine. Igual de la cine. película que yo vi también es ¿Cuál completamente viste tú? distinta. Se llama Otra Ronda. Es una Ajá, película de 2020. Está dirigida y escrita por Thomas Vinterberg. Y aquí me llama la atención ajá. que tu película también está dirigida y escrita, creo que por la misma persona, ¿no? O algo Gabriel así. Axel. Ajá, sí. Ajá. Sí, esto es igual, o sea, se avienta la producción ellos mismos. Sí, 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 ajá, Y la sí, verdad es sí. que es bastante buena, o sea, esta película ganó un Oscar como mejor película extranjera en 2021
y Tienen se un buen de películas presentó, así. sí, se presentó en Cannes en 2020. Entonces Ajá. los agarró la pandemia y casi no tuvieron difusión de esta película, pero cuando yo la pude ver, no, hombre, es una joya, la verdad. Son cuatro Bueno, ¿y de qué profesores trata? Ajá. que uno es profesor de música, el otro es de historia, otro de deportes y Vale. el otro es como de psicología, una cosa así. Entonces, pues es una vida de cuatro profesores normal, supuestamente media aburrida, no sé qué. Y es el cumpleaños del psicólogo y se van ellos a Ajá. cenar. Y Ok. entonces saca este psicólogo al tema que hay un estudio que a los humanos les hace falta el 0.5% o el 0.05% de alcohol en la sangre para ser como más sociables, rendir más y según ellos una serie de beneficios que eso les puede traer a lo largo de sus vidas de tedio, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces, pues estos cuatro profesores se retan y empiezan a tomar esas cantidades de alcohol durante sus jornadas laborales y de vida. Desde la mañana ellos se ponen así como ciertos límites, ¿no? Que van a tomar esa cantidad de alcohol Y durante no todo el más. día hasta las 8 de la noche y ya, a partir de las 8 de la Ajá. noche, párale de contar. Y ellos pues empiezan a convertir en su propio estudio, empiezan a redactar qué es lo que les está sucediendo con respecto Ujú. a las cantidades de alcohol que están ingiriendo y cómo es que se están comportando. Ah, Está buenísima, o sea, pasan una una serie de comedia. cosas. Pues no, realmente no. No, yo no diría eso porque, o sea, todos tienen como ciertas vidas dramáticas. A lo Ajá, mejor ajá. la forma de contarla puede ser, pero pues no lo Pero no sé, es un fíjate. chiste. No, no. No, porque pues, o sea, ves que están en la escuela, que hay ciertas reglas que son bastante rígidos, pero... Y se les empiezan a complicar las cosas, ¿no? Porque pues, o sea, uno se empieza a volver alcohólico, uno de ellos muere, porque ya después era tanto que, o sea, les hace falta a lo largo del día. Otro, se le complica la existencia con la esposa y con los hijos, entonces, No, no, no es una o comedia. sea, es como todas estas variaciones de primero sí todo bien y después obviamente tiene que caer porque ya eres un adicto y depende de ti, ¿no? Si continúas, que uno de ellos sí Ujú. y termina en lo peor y los demás pues digamos que ahí medio que Van como resolviendo medio. sí. Entonces la verdad está bastante bien. Yo 100 de 10 recomendada. ¿Y dónde lo encuentras en? Pues está en las plataformas estas que uno no debe mencionar. Sí, bueno, pero está en plataforma, pues. Sí, sí. O sea, fácil de conseguir, sí. De hecho, el actor principal, digamos, uno de los cuatro maestros es Matt Mikkelsen, que es el villano de la primera de Casino Royale, de James Ujú, Bond. ujú, ujú. Es súper buen actor ese hombre. Sí. Es que te digo que yo cuando vi la lista de cineastas así dije, a este lo ubico, a este lo ubico, o sea, Sí, por debajito, y además tienen muchas películas muy buenas, o sea, realmente, y no está tan difícil acceder ni a la literatura no, ni al cine. las Eso a mí, producciones, yo sí recomiendo yo recomendaría que de verdad se den la oportunidad de leer. Aunque su película favorita de Disney, de cuando eran chiquitos, versión, seguramente pueden encontrar el cuento más parecido de Christian Andersen, o agarren así, decir, "Ve este hoy", y sí. están bonitos. La verdad es que el país sorprendió gratamente. A mí me gustó. A mí también, y digo, el hecho de que de repente dije, pues no estoy tan, no Sí, sí conocí algo hemos, completamente. O sea, ha habido países, bueno, sí, el de la la semana mayoría. pasada, la mayoría, todos de hecho, Sí, este, sí, en las que llegamos así de, pues, a ver, Diosito, de aquí voy, ¿no? O sea, sí. este, ya ahorita Dinamarca me sorprendió lo mucho que sabía, o sea, que ya conocía, Ujú. que no pensé que fuera de ellos.
y me quedé con ganas de, o sea, estoy leyendo más. Sí, y viendo Eh, más, porque la verdad es y que viendo más. también, incluso en Netflix, hay muchas, muchas series así Sí, nórdicas sí, sí, y hay muy buenas. sí, Este, yo estaba viendo, yo la que había pensado que podría ser de ellos, o sea, que yo pensé que tenía algo que ver, que me sorprendió que no, la de la chica danesa. ujú, Dije, vamos, la historia es sobre es un danés, o sea, pero la no, biografía, pero ni el libro ni la película ujú, son británicas. sí, Y entonces me sorprendió eso. Y luego la que dije, ah, caray, la de la chica del dragón tatuado, ujú, no es, no es danesa, pero sí hay algo de algunos ahí entre la producción que sí son daneses. O sea, no sé, como que sí me quedé así. Y luego, por ejemplo, actúan mucho, bueno, varios actores bastante conocidos sí son daneses, por ejemplo, o libros de historias. Me tocó mucho, hay uno que quiero leer, que entiendo que es como wow, que es de la autora que hace el Festín de Babette, mis memorias de África. Ella vivió en Kenia 20 años, una cosa así, se fue desde chiquita, y entonces cuenta sus aventuras en Kenia. Y entonces, no sé, me quedé así como sí, interesante, está interesante, muy recomendado. muy recomendado. ¿Dónde nos El pueden cine. ver? Nos pueden encontrar en Instagram, Spotify Y YouTube y también. de Café con Amigas. Ujú, Nos así es. pueden estar escuchando y nos pueden poner sus recomendaciones en comentarios. Si ya conocen esas historias, si ustedes no fueron tan básicos como nosotras que nos fuimos a leer al cuentista más Más reconocido, famoso, más famoso, sí, pueden poner sus sugerencias abajo. No, estamos dispuestos a intentar otras novelas o otras historias más, más complejas. modernas, complejas, pero la verdad es que fue un muy buen viaje, me gustó mucho. Pónganos en sus comentarios si conocen alguna de las películas que hemos visto, o si han visto alguna película. Y, y pues les agradecemos mucho por habernos escuchado. Muy bien, muchas gracias. Nos Y nos vemos vemos pronto. pronto.